Gracias, hermana. De nada, pastor. Gracias, un gusto haber conversado. Sí, pues yo creo que escucharon todas las hermanas y pues la verdad, vamos a hacer un esfuerzo Amén. para seguir, Así es. seguir perseverando. Sí, Bueno, amén, amén. sí. Entonces, bienvenidas a todas. Sí, el Señor las bendiga. Le voy a pedir a la hermana Débora, ¿sí está la hermana Débora? Que por favor hagan una oración para iniciar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor mi Dios, por esta preciosa mañana, Señor, que estamos aquí, unidos unánime, Señor, como todos los sábados, Señor. Usted sabe todo lo que hemos estado pasando, Señor, tantas pruebas y dificultades, pero usted nos da la victoria, usted nos ayuda, Señor mi Dios. Ayúdanos, Padre de la Gloria, Señor, a retener, Señor, lo bueno, ayúdanos a retener esta clase, que podamos ponerla en práctica, Señor, atesorar, Señor mi Dios. Señor mi Dios, en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, bendice al maestro, Señor mi Dios, a mis compañeros, Padre, a toda la facultad Urín y Tumín, Señor mi Dios. Señor, gracias, Padre, porque ya sabemos que esta clase va a ser de bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Ya les mandé las preguntas por ahí adelante, ahí me las mandan, por favor. Sí, porque ya vamos un poquito atrasitos, pero no hay problema. Dios tiene el control de todo. Sí. Y aquí vamos a ver esta lección que se llama Fundamentos de la Administración. Sí. Y el tema es, el plan de Dios requiere una correcta administración de los recursos económicos de los creyentes. La clase pasada vimos el plan de Dios requiere una adecuada, una adecuada administración de los recursos espirituales de los miembros. Y hoy vamos a ver de los recursos económicos de los clientes. Aquí esta diapositiva me la dejó el pastor Itamar y me gustó la cita, no es, es una cita, ¿sí? Que dice, conviértete en el tipo de líder que las personas seguirían voluntariamente, incluso si no tienes el título o la posición. Ahí, para que reflexionemos. Y en base a lo que les hice las preguntas, ¿sí? Dice, Segunda de Corintios 8:7, Reina Valera 1960. Dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Abundad también en esta gracia. Dice que tenemos que ser solícitos o tenemos que tener solicitud. ¿Alguien quiere decir qué es solicitud? Ayudar. Ayudar, sí. Bueno, yo aquí encontré sí, está bien, hermana, ayudar. Pero aquí encontré una definición que tal vez nos ayude un poco a afianzar este término y dice que debemos tener una buena disposición para servir, ¿sí? No solamente a veces se trata de trabajar o hacer las cosas, sino se trata de tener bueno, de preferencia una excelente disposición para servir, ¿sí? Pero dice, por lo tanto, como en todo, abundéis ¿en qué? En fe, en palabra, en ciencia y que tengamos una buena disposición para servir y vuestro amor para con nosotros abundad también en esta gracia, ¿sí? Tenemos que tener ese amor para poder, ¿cómo se llama? Para poder servir. Así como este tema de los recursos económicos es un tema controversial, también es un tema relevante, ¿sí? Y aquí vamos a ver la segunda cita bíblica, dice 2 Corintios 9:11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. ¿Alguien me puede decir qué es liberalidad?
Dar a alguien en abundancia, compartir a alguien. Así Ese es mi es, fin. Dar en sí, generosidad también. así es, sí es generosidad, disposición de ayudar a los demás. Siempre también aquí habla de la disposición, siempre que Sí. estemos dispuestos, ¿sí? Que sea, no sea fingido o que lo hagamos por compromiso, que sino lo hagamos de todo corazón. Y, y pues aquí vemos la importancia de un buen uso de los recursos financieros, pero antes de entrar ahí, yo les voy a hacer un caso que siempre me ha llamado la atención, un caso, y vamos a hacer un supuesto, ¿sí? Y sí quiero que algunos me contesten, o algunas me contesten. Vamos a suponer que alguien nos dice que nos va a donar o que nos va a regalar 1 millón de dólares, ¿sí? Casi 20 millones de pesos mexicanos, no argentinos, no sé, ni bolivianos, pero es bastante dinero, ¿sí? ¿Cuánto estarías tú dispuesto a ofrecer? Y por favor, seamos sinceros, ¿eh? Sinceridad ante todo. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a ofrecer para la congregación? ¿Alguien? ¿Un voluntaria? ¿Voluntaria? ¿Una voluntaria? Bueno, Dios bendiga. En mi caso es que si yo llego a recibir esa cantidad, hay que ver que no solamente en la iglesia que yo me congrego, sino que hay varios lugares que necesitan, también orfanatos, viudas, desamparados. Hay que también ver esa parte y orar al Ok, Señor para que nos ayude a dónde debemos de. exactamente, perfecto. ¿Alguien más? Y pedí sabiduría al Señor para poder emplear ese dinero y yo compraría una casa para la iglesia del Señor, porque nosotros no tenemos, nosotros rentamos un Amén. lugar. Gloria a Dios. ¿Y alguien Amén. más? Bueno, pues las felicito, ¿eh? Si todos piensan así, los felicito, porque a veces he hecho este examen y resulta que a veces nada más quieren dar una parte muy, ¿cómo se llama? Muy pequeña, ¿no? Y se imaginan si nada más esto lo hicimos como un tema de imaginación, algo que es imaginario, que no estamos, vamos a decir, hasta es un supuesto y no podemos dar. Ahora se imaginan cuando lo tengamos realmente, ¿será posible que lo demos? No sé si me expliqué bien con esta situación, pero lo mismo sucede en la vida espiritual. Hay una, y por eso debemos tener mucho cuidado porque muchas veces consideramos que somos de una forma, pero ya realmente cuando nos enfrentamos con la realidad, somos de otra forma. Pero el ser humano, ¿sabe qué hace el ser humano? El ser humano, ¿cómo se puede? Pone pretextos o o dice, no, se excusa mucho. Dice, no, pues es que no lo hice por esto, no lo hice por aquello. O es que, mira, me surgió esta necesidad. Pero dice que yo creo que ya platiqué esta historia, pero me encanta. Dice que había un instituto bíblico y agarraron a 67, vamos a poner 100 estudiantes, ¿sí? Y de estos 100 estudiantes, les dijeron que los pusieron en un extremo de la escuela y tenían que atravesar casi toda la escuela para llegar a donde iban, al auditorio donde iban a exponer sus temas. Y les pidieron que hablaran del buen samaritano. No, no se llama el buen samaritano, se llama creo que se llama el buen samaritano. No sé si se lo han escuchado. Es de que pasó un sacerdote y vio al muchacho y a una persona golpeada y se fue de largo. ¿Sí se lo han escuchado? Bueno, Sí, sí, lo he escuchado, pastor. ok. Entonces,
iban a hablar sobre ese tema. Y todos, ya era el tema final de su examen final, y les dijeron que, pues que había prisa, ¿no? Que tenían que hacerlo lo más rápido posible. Que cuando terminaran sus apuntes, se fueran al auditorio a darle, a exponer ese tema, ¿no? Pero las personas que hicieron ese examen habían puesto a medio camino a una persona que estaba tirada ahí. Y esto fue un experimento real, ¿eh? Y le dijeron lo hicieron dos psicólogos, le dijeron que, que fueran y ya, les dieron su tiempo y pues mucha gente pues fueron corriendo, otros se fueron, de los que estaban estudiando ya en el seminario, se fueron corriendo ¿y qué pasó? De que veían al hombre tirado y solamente tres personas se detuvieron y solamente para escucharlo un momento, no para ayudarlo. Y entonces esto es sorprendente, ¿no? Porque ¿de qué tema iban a hablar? De la misericordia, del amor de Dios. Porque es lo que nos muestra ese tema del buen samaritano, ¿sí? ¿Y qué pasó? Fíjense, ese era un samaritano el que nos muestra la Biblia. Y los samaritanos no se llevaban con los judíos. Y se supone, por la forma en que se platica, que la persona que estaba ahí tirada era judía. Más ni el sacerdote ni el levita se separaron. Entonces, cuán gran verdad hay en esa palabra, porque aquí nada más tres personas se pararon y simplemente nada más para medio escucharlo, no para ayudarlo, no para llevarlo a un buen lugar, porque era más importante la calificación, era más importante el prestigio de su calificación o del tema que iban a dar. Y muchas veces los cristianos estamos así. No sé si entienden o no sé si me he explicado bien la profundidad de esta historia o de esta parábola, en donde dice que muchas veces estamos hablando de misericordia y no somos misericordiosos, que muchas veces nos importan más las cosas del mundo que agradar a Dios. Porque ¿qué hubiera pasado si uno nada más se hubiera detenido y lo hubiera llevado al médico y todo eso? No importando si perdiera su examen, no importando nada. Porque a veces nos preocupa más perder las cosas que servir a Dios. ¿Aló? Entonces, bueno, sí, entonces, yo sí les invito a que reflexionemos. ¿Cómo estamos, no? Y por eso también les puse esas palabras, ¿no? Esas palabras de solicitud y de liberalidad. Porque muchas veces no entendemos el concepto, ¿sí? No entendemos el concepto, no entendemos lo que es ser solícito, lo que es tener liberalidad. Y habla de una buena disposición. Y muchas veces pensamos que porque ayudamos al vecino, porque, no sé, ayudamos al amigo, pero al extraño, al extranjero, a las personas, ¿cuándo los vamos a ayudar? Y el punto de vista que quiero que entendamos, porque lo que vamos a tratar es recursos, la administración de los recursos económicos del creyente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a administrar, sí? Si realmente nosotros no estamos conscientes para qué se van a, para qué o a dónde se van a encaminar esos recursos financieros, ¿sí? Entonces es importante que, no sé si han escuchado alguna vez en sus congregaciones que dice, vivamos la palabra, ¿sí? No solamente la hablemos, no solamente la repitamos, sino que realmente seamos esos cristianos, como les comentaba yo hace ratito a los que se conectaron temprano. Les digo, ¿saben que yo no soy el mejor? Y yo abro mi corazón cuando voy a los senderos y les digo a las personas,
Y las personas, unas deciden creer, otras deciden aceptar, otras vuelven a su congregación. Y han pasado en cuestión de 6, 7 meses que he estado ahí, que muchas personas han encontrado, han encontrado a Dios. Hace unos días también fuimos a visitar nuestra vecina de enfrente, de aquí en Oaxaca, que somos nuevos, ¿no? Nosotros no conocemos a la gente de aquí, y también aceptaron a Cristo los dos. Y los estamos discipulando, le estamos dando asesoría y todo. Y hay una gran necesidad, pero muchas veces nosotros, me sorprendió realmente que viera yo y que me dijeran, no, pues yo también soy cristiana, pero no hablan de Cristo. No hablamos de Cristo. Y fíjense, si nosotros no tenemos bien sentadas las bases, quién es Dios, cómo es Dios, para qué me sirve Dios, o cuando me digan, bueno, ¿y yo qué gano? No, pues gana la salvación, sí, pero yo para qué quiero salvación si yo quiero estar en el otro lugar. ¿Y qué contestaríamos, no? Esa es a veces la pregunta, ¿no? Y muchas veces nos van a cuestionar muy fuerte. Unos van a escuchar muy respetuosamente, pero no van a hacer nada. Otros no, medio nos escuchan, pero al final van a aceptar a Cristo. Y hay una variedad de situaciones, ¿sí? Y es sorprendente, y esto abarca de la clase anterior, de que tenemos que administrar estos recursos espirituales. Y, y fíjense que lo que muchas veces, mucha gente no quiere tocar los recursos económicos, porque es un tema muy relevante. Es controversial, pero es relevante, ¿sí? Y fíjense que la Biblia habla de economía casi un 15%, y más adelantito vamos a ver el detalle. Hay como 2.300 versículos que hablan acerca del dinero o las finanzas. Es sorprendente, ¿sí? Es sorprendente cómo la Biblia sí toca ese tema, y lo toca más que otros temas. Ahí vamos a ver los datos al ratito. Pero realmente hagamos conciencia, no lo tomen como un regaño, sino como una exhortación a que cada día realmente busquemos la salvación. No ir a la iglesia porque es un centro social donde voy a convivir y me encuentro al compadre, a la comadre, al primo, a veces al vecino que no lo veo. No, no, tenemos que ir con una intención de servir a la persona y de servirle y enseñarle sobre todo un poco de economía para que ellos hagan un buen uso de los recursos financieros, ¿sí? Al hacer ellos un buen uso de los recursos financieros, van a bendecir a la iglesia de forma intencional, de forma de una buena manera, van a tener una disposición generosa para con la iglesia, ¿sí? Dice que tenemos una buena gestión de los recursos financieros, es crucial para el programa de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no gestionamos bien los recursos financieros, muchas veces tenemos programas, por ejemplo, de evangelización, programas de escuelitas bíblicas de vacaciones, pero si nosotros no nos proveemos, no hacemos un presupuesto bien, ¿qué va a pasar? Los programas de la iglesia no van a caminar. El día que llegue, vamos a decir, nosotros hacíamos muchas escuelitas bíblicas de vacaciones y a veces pues teníamos que capitalizarnos para tener ese recurso económico, ¿no? Porque la congregación nos aportaba poquito y nosotros hacíamos el trabajo. Y qué bueno, damos gloria a Dios porque hubo mucha, muy buena respuesta, ¿sí? De parte de los hermanos. Pero si la iglesia no considera eso como un punto crucial, los programas de la iglesia no van a caminar. Por eso es la importancia de hacer un buen uso de los recursos financieros. También se debe implementar un sistema de contabilidad adecuado que garantice la transparencia, responsabilidad y sostenibilidad de las operaciones. Aquí donde me congrego actualmente, aquí en Oaxaca, antes, bueno, acaba de cambiar la directiva y ellos empezaron a hacer
un informe, porque ya tenía muchos años que no se hacía. Ese informe de que yo siempre llego a esta iglesia de visita, cuando venía a Oaxaca, este informe, yo veía que lo decían y por respeto, pues yo siempre me salgo, porque como no soy miembro, pues no tengo por qué estar escuchando cosas que no me competen, ¿no? Y esta vez lo pusieron en, ¿cómo se puede decir? En el tablero de avisos pusieron el informe de finanzas y me llamó mucho la atención, ¿no? Y pues ahí uno ve ciertos sueldos, ciertas erogaciones. Como soy una persona que vengo de las finanzas, mi vida, casi mis 20 años, trabajé en el área de finanzas de una empresa multinacional. Entonces siempre nos enseñaron a ver la economía, ¿sí? Todo lo evaluábamos en pesos y me llamó mucho la atención. Y algo que pensé, porque yo no puedo opinar porque yo nada más soy visita. Algo que pensé, una hermana se levantó y lo dijo, ¿no? Lo dijo y me llamó la atención, digo, ciertamente. Porque a veces no estamos honrando a las personas que nos están sirviendo, ¿no? En este caso al pastor, la verdad, el sueldo estaba muy por debajo del salario mínimo. O sea, imagínense. Y hay veces que hay situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando hay transparencia, nos podemos dar cuenta de que a veces estamos actuando injustamente con alguna persona que nos está sirviendo, ¿no? En este caso, el pastor, ¿sí? Y la persona que lo ayuda, también, o sea, son sueldos muy, muy, muy escasos, pero el siervo siempre tiene una disponibilidad, ¿no? Pero esto, la transparencia es lo que nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a ver qué es lo que está pasando en una congregación y explicar, porque hay veces que nosotros como congregantes desconocemos el uso que se le da al dinero. Y a mí me parece siempre, a mí me tocó llevar en la congregación, me tocó llevar las finanzas, también yo siempre ponía mi informe, que todo el mundo lo viera, ¿sí? Y explicar, permítame tantito. ¿Sí? Y explicaba todo y cada uno de las partidas económicas, los gastos que se hicieron, en donde se efectuó ese egreso. Y pues la verdad siempre hay que tener la transparencia siempre nos va a llevar a que levantemos nuestras manos y digamos, tengo las manos limpias, ¿no? Pero muchas veces cuando empiezan a ocultar los estados financieros, cuando empiezan a ocultar, no, es que la iglesia no se tiene que enterar porque nosotros tenemos que ser, hay problemas, ¿sí? Un día no vamos a tocar ese tema. Elaborar un presupuesto es fundamental para controlar las finanzas y tomar decisiones estratégicas. Pues ya lo vimos a grosso modo, que elaborar un presupuesto es fundamental, ¿sí? Porque las finanzas así sabemos cuánto vamos a gastar y qué es lo que necesitamos hacer para capitalizarlo. ¿Cuáles son las responsabilidades de los creyentes de la iglesia? ¿Sí? Estas incluyen asistir fielmente a las reuniones, permanecer firmes en la verdad bíblica, servirse unos a otros, ya lo estamos viendo, ¿sí? Con liberalidad, con solicitud. Y aquí lo puse con letras grandes, por si no se podían leer. Contribuir económicamente a través del diezmo y las ofrendas, ¿sí? Es necesario, el mundo dice una cosa, es más, hasta dentro de la misma iglesia hay gente que dice que el diezmo ya pasó a la historia, que es antiguo. No sé qué versión tengas, pero yo recomiendo que diezmemos y ofrendemos, ¿sí? Los que recomiendo, no es una imposición. Promover la unidad y comunión dentro de la iglesia. Son responsabilidad que tenemos los creyentes dentro de la iglesia. Debemos sentir tanto agradecimiento hacia el Señor por lo que hemos recibido, como también el privilegio de poder ofrendar, así contribuir a la obra del Señor en el mundo. Hermano, y fíjate lo que está entre paréntesis. Imagina si no tuvieras la oportunidad de ofrendar. Imagínate. Es decir, que no cuentes con un trabajo o una fuente de ingresos.
Así que, gracias a Dios, eres bendecido o bendecida porque tienes una fuente de ingresos donde, y aun si no la tuvieras, Dios te va a proveer. Las finanzas en la iglesia, así como duerme el pueblo de Dios, y como lo vimos en la clase pasada, con sus dones espirituales, también una buena parte de él duerme en relación a las finanzas. Hay un potencial inactivo que serviría para llevar adelante la obra del Señor en forma notable, pero está dormido. La iglesia debe despertarlo. Hay muchas cosas, pero sobre todo, como decían sabiamente ustedes ese ratito cuando les pedí su opinión, que debemos pedir la dirección a Dios, ¿sí? Y Jesús nos dio un ejemplo. Él habló de manera significativa del dinero y de las posesiones. Dice, de 38 parábolas pronunciadas por Jesús, 16 se refieren a la forma de manejar el dinero y las propiedades. Jesús dijo, más, más sobre el dinero que sobre el cielo y el infierno juntos. Uno de cada 10 versículos de los evangelios, o sea, 288 en total, tratan de dinero. La Biblia ofrece 500 versículos sobre la oración, menos de 500 sobre la fe, y exactamente son 2350 versículos sobre el dinero y las finanzas, el patrimonio en general. O sea, ¿se imaginan? La Biblia nada más habla sobre la oración 500 versículos y sobre la fe otros 500, entre los dos son 1000, y sobre las finanzas y el dinero habla más de 2350. Y aquí un dato que les pongo. Considero que Jesús sabe lo peligroso que es manejar el dinero, que nos dio mucha enseñanza para manejar el dinero y no que el dinero nos maneje a nosotros. Sacrificio vivo. Cuando ese dinero es ofrendado al Señor, no solo cumple ante Dios como fiel mayordomo, sino que también es una ofrenda de parte de vida. Porque miren, el dinero, ¿cómo conseguimos el dinero? Trabajando. ¿Y qué hacemos en el trabajo? Invertimos tiempo. ¿Sí? Nos rentan, nos pagan, nos hacen una renta o nos rentan nuestra fuerza de trabajo y por 8 horas y nos dan 8, 10, 12, 14 y nos dan una compensación económica. Y ahí es la ofrenda que nosotros hacemos, porque para ganar ese dinero tuvimos que hacer un esfuerzo, ¿sí? Dice la palabra, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Le damos gloria a Dios. ¿Sí? Si se tratara solamente de dinero de los hombres, la preocupación para una adecuada administración de los recursos económicos no sería tan problemática. Pero ocurre que el dinero que ingresa a la iglesia por diezmos, ofrendas, primicias, contribuciones, no es dinero de los hombres, sino dinero de Dios. O sea, tenemos que tener cuidado con el dinero del Señor. Hay veces que nos van a pasar cosas, situaciones, les voy a contar muy rápidamente por el tiempo. Un día, pues les digo que estaba yo a cargo de las finanzas de la iglesia y un día llegó un amigo secular y estuvo diciéndome, y yo realmente en ese entonces yo no tenía economía, y me estuvo diciendo y diciendo, y pues yo tenía el dinero de la iglesia, y pues humanamente me movía a misericordia y humanamente, y le presté, no era mucha la cantidad, pero sí le presté un dinero. Y resulta que, pues que hasta la fecha nunca volvió, ¿no? A pesar de que me dijo tantas cosas, pues, recuerdo, y antes me enojaba, ¿no? Pero cuando entendí, me dije, no, Señor, tú tienes el control, tienes un propósito. Tuve que, bueno, claro, yo devolví ese dinero inmediatamente que tuve la finanza, pero no solamente devolví el dinero, porque en esos días un hermano me hizo comentar, dice, cuando tú tomas dinero, fíjense, él no sabía nada, ¿no? Tú tomas el dinero del alfolí. Dice esta parte, y ya me enseñó una parte de la escritura, que tenemos que poner un 20%, ¿sí? Como un rédito, ¿no? Para que lo entendamos, ¿no? No es un rédito, no es un impuesto, no es nada, sino simplemente como un agradecimiento, ¿no? Y dice, tiene que ser el 20%. ¿Tú crees que eso sea cierto? Digo, pues
Para empezar, ni había leído yo ese versículo, le digo. Y pues yo digo que si lo dice la Biblia es cierto, ¿no? Y ya luego cuando me tocó reponer el dinero, pues tuve que reponer un 20% más, porque entendí la enseñanza, porque consideré que Dios me habló a través de ese hermano. Y muchas veces así nos habla Dios. Nos habla en pláticas informales, nos habla en pláticas, pero si nosotros no estamos atentos, pues no vamos a escuchar a Dios, ¿no? Y menos si es dinero, ¿no? Cuando se trata de pagar, nadie escucha. Y cuando se trata de recibir, todos queremos, todos, no hay nadie, o muy pocas personas son las que dicen no. Sí, y esto es una realidad, o sea, es una realidad, me costaba trabajo entenderlo, pero es una realidad. En 2 Corintios 8, 20 y 21 señala que la administración del dinero del Señor debe hacerse en total transparencia. Fíjese, total transparencia, evitando que nadie se turbe en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Se debe tener en cuenta que administrar con sabiduría de lo alto, con total transparencia, temor y temblor. Los siguientes 3 pasos. 1. La iglesia debe arbitrar los medios para que el dinero sea entregado por la congregación dentro de un espíritu de ofrenda y no de demanda. Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, 7. La iglesia está obligada a enseñar sobre la mayordomía sin forzar la palabra. Muchas veces hay textos bíblicos que no están ¿cómo se puede decir? Muy acorde, pero nada más se lee la mitad del texto bíblico y no se lee el contexto, y eso pues ya no es, ya no, ya es más, ya no es, no está bien, porque ya estamos obligando la enseñanza, ¿sí? La ofrenda es una entrega personal del creyente a Dios, ¿sí? Segundo, emplear el dinero para la realización de actividades que atiendan a extender el reino de Dios, demandando para ello sabiduría divina, evitando actitudes que puedan crear dudas o conflictos. Una inadecuada administración no solo se basa en el mal manejo de los fondos, sino también en la realización de actividades totalmente ajenas al deber de la iglesia. Presupuesto que no corresponde a la tarea específica de la iglesia. Olvido de planes que tiendan al cumplimiento de la gran comisión. Falta de desafíos para la obra misionera en la iglesia. Distorsionar al ministerio y la iglesia equivale a una administración fallida. Administrar adecuadamente con corrección, evitando malas interpretaciones. Cuentas claras, bien transparentes, sabiendo que que no estamos engañando solamente a los hombres, sino que es más grave, estamos engañando a Dios mismo. Si los miembros pierden de vista el propósito de su iglesia, pronto se verá la declinación de todas las esferas de ella. La prosperidad de una de las bendiciones del Evangelio de Jesucristo, pero viene como consecuencia de un cambio de vida cuando la obra del Espíritu Santo de Dios a través de una genuina conversión. Es un proceso, no es una obra milagrosa espontánea. Dios demanda todo lo que nosotros somos, sabemos y tenemos. Y fíjense, aquí voy a hacer un poquitito espacio. Miren, aquí dice que si la iglesia pierde de la vista el propósito de su iglesia, y fíjense que una manera de perderlo es cuando no entregamos un informe. No es que nosotros vamos a juzgar la iglesia en cuanto a la economía, no es que nosotros vamos y no, porque no, nomás es para que estemos enterados, porque muchas veces la iglesia puede estar administrando excelentemente el dinero, pero no informa. Y como nosotros desconocemos ciertos gastos, ciertas necesidades de la iglesia, que si se rompió la llave del agua, que si se rompieron los baños, que la cuenta de la luz aumentó, bueno, aquí en México hay veces que hay por temporadas, cuando es temporada de calor la tarifa es baja, cuando es temporada de frío la tarifa es alta, o viceversa. Este, Dependiendo, muchas veces es más barata la luz en la ciudad que en el campo, a veces más cara en el campo. Entonces, nosotros desconocemos eso. Y a veces uno dice, bueno, ¿en qué gastan tanto dinero? ¿Sí? Entonces, ¿qué gastan tanto dinero? Entonces, la gente se va desanimando.
Por eso es importante que nosotros seamos transparentes. De hecho, la palabra dice que algo que dice que nosotros no tenemos tener nada que nos confronte, ¿sí? Que debemos ser irreprensibles, ¿sí? ¿Sí? Y si la economía va a ser una cosa porque nos van a juzgar, pues evitémoslo. La correcta administración requiere una tarea transparente y una adecuada información, ¿sí? Ahora bien, se requieren administradores que cada uno de ellos sea hallado fiel. Si deseamos una respuesta positiva de los miembros de la iglesia, debemos darle la seguridad de que el dinero que ingresan a la iglesia son administrados con transparencia. Aquí vuelve a recargar lo mismo. Debemos ser transparentes, debemos tener una adecuada información, este, porque es importante, porque esto desalienta a veces, pero si cuando estamos viendo que sí, sí es cierto, mira, como el caso que les puse, que hay un sueldo muy, muy bajo, o sea, para los pastores, dice uno, no, ¿qué pasó? Vamos a subir ese sueldo, vamos a ayudar, vamos a si nosotros no honramos económicamente a una persona, ¿cómo vamos a ayudar? Y vemos que, bueno, ahí me enteré de muchas cosas, ¿no? Pero ya no las voy a comentar. Pero sí hay cosas que la iglesia hace, a veces lleva ayudas voluntarias, sí, ayudas a los enfermos. Y eso es importante, o estás enfermo y no tienes a veces ni para comprar la medicina más económica. Y que llegue tu iglesia y te diga, mira, aquí hay para que te compres 10 cajas de medicamentos. No es algo que nosotros debemos entender por qué debemos enseñar a la gente que debe tener una excelente administración de esos recursos económicos, ¿sí? Porque si todos tienen recursos económicos, van a dar con liberalidad, van a dar con disposición generosa de su corazón, ¿sí? Esto es importantísimo. La mayordomía es un concepto bíblico principal, es un hecho de primera magnitud en el plan de Dios. La mayordomía forma parte del mensaje bíblico, tanto como la exposición, la salvación, la iglesia, la segunda venida de Cristo y otras actividades vitales. La mayordomía es una relación especial entre el hombre y Dios. Dios da abundantemente al hombre vida, personalidad, capacidades, oportunidades y posesiones. Como vemos, Dios es un Dios de amor, nos da todo, nos llena de bendiciones. Y muchas veces el ser humano nada más se concentra en las posesiones o en los bienes materiales, en la economía, y olvida que Dios nos está dando la vida, personalidad, nos da capacidades y oportunidades, ¿sí? Ya me perdí, perdón. Entonces, vemos que, que es súper importante administrar bien los recursos de la empresa y sobre todo enseñar a las personas cómo administrar. Miren, es tan sencillo a veces ahorrar en el hogar. Un día me tocó dar una enseñanza y le pregunté a todos que si que cómo se cepillaban los dientes. Le digo, ¿cómo se cepillan los dientes? Y pues todos me empezaron a dar, no, digo, es que está mal hecha la pregunta, le digo. ¿Cuánta pasta le echan a sus dientes? ¿Cuánta pasta le echan al cepillo para cepillarse los dientes? Y ya pues todos, no, pues le ponían que echaban todo, ¿no? Le digo, fíjense, en algo tan sencillo, ¿cuánto dinero estamos tirando? Porque para que tus dientes queden limpios, solamente tienes que echar menos de un tercio, un cuarto del cepillo. Con ese poquito te cepillas bien. Y con eso tu pasta te va a durar 4 veces más. A lo mejor no es algo que vaya, no sé, aquí en México cuesta como 20, 30 pesos la pasta. Pues dependiendo del tamaño también, pero vamos a poner 20 pesos. No es tanto dinero que diga, ay, no, pues yo sigo gastando esto. Pero es la economía. Porque no estás desperdiciando recursos que Dios te da.
porque al final Dios te da todo, ¿sí? Y con lo que te haces una cepillada, con el cepillo completo, te puedes hacer 4 cepilladas, ¿sí? ¿Cuánto papel utilizas de baño? ¿Cuánto, cómo se llama, aromatizante cuando vas a trapear utilizas? Y vas a decir, ay, hermano, tú no estás enfocado en las mujeres, ¿no? Los hombres, ¿cuánto, cómo invierten su dinero los hombres? A veces, se compran revistas, se compra el periódico, este, les gusta ver mucho el fútbol. Ahí están desperdiciando recursos de tiempo, ¿sí? Entonces nosotros debemos estar bien, bien, listos, preparados, atentos, dice, para que detectemos este tipo de situaciones a veces que que son tan comunes que las hacemos lo hemos hecho siempre, llenamos el cepillo, siempre, ay, nos enjuagamos la boca y no nos ponemos a reparar que puede ser es el primer punto de contacto para empezar a economizar. Y así empezamos a economizar. La mañana. Entonces, a veces cuánta agua ocupamos para bañarnos. Y así podemos ir viendo en cada una de las cuánto compramos. Hay veces que se te echa a perder la fruta. O a veces se te desperdician las tortillas. Y pues podemos seguir con tantas cosas. Pero entendamos que es importante que entendamos que tenemos que tener ser sabios para administrar, ser unos buenos mayordomos para administrar la provisión de Dios, ¿sí? Si nosotros no administramos la provisión de Dios, ¿cómo vamos a presentar cuentas con Dios? Eso es lo que más me preocupa. Y a ver, yo quiero escuchar la opinión de Jessica. ¿Qué opinas, Jessica? Bueno, Otilia, ¿qué opinas, Otilia? Creo que se desconectaron todos. No, profe, aquí estoy. Mande. Aquí estoy. Ah, Joana, aquí está. hola. ¿Cómo les va? Aquí Bueno, estoy, pero pastor, con respecto a lo que usted está explicando, por lo menos en mi congregación, nosotros somos aproximadamente, cuando estamos todos, como unos 3.000 a 4.000 personas. Ah, Entonces, allí yo tuve la oportunidad de administrar lo que son los bienes de la iglesia. Tuve como unos 3, 4 años administrando lo que eran las entradas de la iglesia. Y pues allí uno se da cuenta de muchas cosas. Allí se da uno muchas cuenta de muchas cosas y ser administrador pues no es fácil tampoco. Entonces, en ese ámbito como tal de la iglesia, dentro de nuestro hogar, pues también soy administradora, ya que yo administro lo que son la entrada del dinero, qué es lo que hace falta en el mercado, debo estar pendiente de la mensualidad de los colegios, lo que son los gastos, lo que son cómo economizar, así como dice usted, desde los productos de limpieza, desde la comida, desde todo lo que se necesita en el hogar, pues uno lo debe de administrar correctamente para que a uno le llegue, si lo compré para 15 días, si lo compré para 30 días, pues uno lo debe administrar correctamente. Igualito lo que son el dinero para las vacaciones o si vamos a salir, cuánto voy a gastar. O sea, debo adelantarme a lo que son las salidas en familia, pues, okay, si vamos allá a un parque, ¿qué vamos a llevar? Llevamos la comida para ahorrarnos la comida y compraremos un heladito allá. Entonces, todo eso entra en lo que es una mayordomía, tanto dentro del hogar como tanto en la iglesia. Entonces, con respecto a los diezmos, pues la Biblia nos enseña esos principios básicos de la cual nosotros debemos ofrendar con alegría, de acuerdo como claro, Dios, de acuerdo como Dios nos haya prosperado, porque pienso que si claro, una persona está en necesidad, pues no tiene para diezmar, entonces diezmará su tiempo, diezmará lo que él pueda diezmar.
Y si Dios le ha prosperado, pues uno va a ofrendar con alegría porque sabemos que Dios se ha hecho presente en nuestra economía y pues damos más de lo que nosotros tenemos. Entonces pienso de esa forma. Amén. Sí. Ahora, lo importante, hermana, y yo que aquí considero importante, es que todo eso, lo que usted aprendió en esos 3, 4 años que estuvo ahí al frente, debemos transmitírselo a los hermanos que están ahí, porque eso es el fin de esta, dice, la administración de los recursos económicos del creyente. Pero tenemos que enseñárselo a los demás. Eso es como una observación, no sé si te lo haga o no lo haga, pero pues es importante Claro, recalcar. allí en el caso, pues el pastor no es muy diestro en lo que es las redes sociales, lo que es economía, lo que es todas esas cosas, pero para eso hay personas capacitadas dentro de la iglesia, dentro de la cual, obvio que para final de mes, pues uno, a través de un video BIM, uno da la explicación en lo que se gastó los bienes, lo que han entrado, las entradas y las salidas, y por lo menos si hay alguna actividad o algún evangelismo, pues también se rinde cuentas, se le llama eso, lo que es el rendimiento de cuentas del dinero, lo que entra y lo que sale de la iglesia. Ok, excelente. Sí, qué bueno. Y es que una iglesia tan grande, o sea, tiene tantas demandas, se multiplican las demandas, se multiplica todo se multiplica. Sí, pero Es también tiene una buena organización, ya que se trabaja por redes, entonces ya tenemos las redes de matrimonio, las redes de jóvenes. Entonces, por redes, cada quien hay un líder que rinde cuenta también de su parte, igual que las casas de paz, pues en cada zona, en cada urbanización, pues hay una casa de paz, a lo que le llamamos células, entonces cada líder de esa zona, pues rinde cuenta en una reunión de lo que se hizo en su zona. O sea que todo también forma parte de lo que es la administración y la organización de la iglesia como tal. excelente, excelente. ¿Alguien más quiere opinar, hermana Julia? Pues aquí en la iglesia no, es una iglesia pequeña, que hay veces que éramos 50 y ahorita vamos como 20, vamos muy pocos, y pues hay veces que sí sale para la renta y otras veces el pastor pone o nos dice, ¿saben qué? Vamos a comprar un proyector porque ya se descompuso, este, por favor, les voy a poner una cajita para que ahí vayan poniendo, aparte de Sí. ofrendas y diezmos, el que guste apoyar. Y pues gracias a Dios sí se ha cumplido con la mensualidad, pero nunca entrega cuentas, no lo hace. Bueno, no es malo que no lo haga, ¿sí? Pero se sugiere que haya transparencia. Por lo mismo, porque se desanima la gente cuando no sabe para dónde va enfocado el dinero. Ahora, fíjese, ahí yo veo un área de oportunidad muy grande ahí en su congregación, muy grandísima. Ujú. Y eso es lo que nosotros así empezamos, mire, la congregación donde vamos, allá en Tustepet, era una congregación también bien pequeña, y resulta que todos los hermanos decían, y hay una economía muy, 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 muy mala, o sea, muy pequeña, la economía muy raquítica, y le decíamos a las personas, ¿qué hacer, no? Y pues entonces, no, pues vamos a cooperar más, no, le digo, no, no, ese no, digo, hagamos el pastel más grande para que nos toque más. Y eso a veces no nos damos cuenta. Mire, si nosotros empezamos a predicar y llevarle el evangelio a las personas, al vecino, s- si le llevamos a 15 personas y de esas 15 2 aceptan, 3 a lo mejor 5 y van a la congregación, claro, fíjense, yo tengo un detalle muy, muy, muy grave, y esto voy a hacer un paréntesis aquí, yo no predico para mi congregación, ¿sí? Yo, de hecho, les digo, les hablo del evangelio, les digo, pero nunca los invito a mi congregación. En primer lugar, no los invito, digo que vaya donde Dios los ponga. Si de ellos dicen, oye, hermano, ¿y usted qué congregación? Ah, pues yo voy a tal congregación, esto, y esto, y esto, y ya. Pero evito decir, no, pues mire, vente a mi congregación, evito eso, ¿sí? Y va a decir, ¿cómo va a crecer? Dios va a ver el corazón y va a hacer que crezca. Y así se empezó a evangelizar. Pero ese es un área de oportunidad en donde debemos trabajar, la evangelización. Si evangelizamos va a haber más personas. Vamos a decir que el proyector cueste
100 pesos, ejemplo, 100 pesos, y podemos, si somos 10 personas, nos va a tocar de a 10 pesos, pero si somos 100 personas, nos va a tocar de un peso. Y eso yo le llamo hacer el pastel más grande, para que nos toque más. O bueno, nos toque menos en este caso, ¿no? Pero debemos ver que ese es un área de oportunidad y ese es el primer mandamiento que tenemos. Ir y predicar el evangelio. O sea, bueno, no es el primer mandamiento, pero Y sí un también mandamiento. ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, Ah, sí, como iglesia debemos de evangelizar y debemos de ganar almas para el Señor. Entonces, ah, cuando nosotros ganamos, discipulamos y luego enviamos. Entonces, ¿qué pasa? Hace que eso crezca la iglesia y como tal, la iglesia ha crecido y pues por el del diezmo, pues se usa para el mismo beneficio de la iglesia. sí, y podemos ver que ahí viene, ya cuando evangelizamos, hacemos el discipulado, entonces ahí viene la bendición. Ahí viene la bendición porque esas personas van a ser dadores alegres, van a ser. Pero o sea, hay que buscar esas áreas de oportunidad. Y así empezó a crecer la iglesia. Éramos como 15, 20. Al rato, como al año, ya éramos como el doble. Y así. Al principio, mi familia llevaba unos tamalitos para compartir y alcanzaba perfectamente. Ya cuando empezó el año, a los 2 años, ya no podíamos llevar porque pues ya éramos 100, 200 y ya no es la misma economía, ¿no? Ya 200 tamales, pues ya es te afecta en la economía, ¿no? Y, pero sí se puede, o sea, sí podemos. Y eso es lo que queremos Pero sí se puede, pastor, porque por ejemplo mi pastor de siempre cuando voy así, voy, vamos, le da almuerzo todos los domingos a toda la congregación y somos bastantes. Entonces, ¿qué pasa? Un martes, pues todo el mundo llevaba un huevo por persona. Somos como 3.000. Entonces, ¿qué pasa? Ya para el próximo domingo, pues todo el mundo estaba almorzando. Entonces, así, por persona que lleve un huevo, una presa de pollo o de carne, pues se da para que toda la congregación coma el domingo siguiente y se va todo el mundo almorzadito. así es. Sí, son Estrategia. situaciones que podemos de bendición, ¿no? De bendición. Y lo podemos, y de eso se trata. O sea, administrar estos recursos económicos, a veces no se tiene que llevar dinero, puede ser como está diciendo la hermana Joana, economía, perdón, un huevo en especie. Y pues ya tiene hermana Julia una tarea y tiene ideas, ¿sí? Esa iglesia para dentro de un año ya debe ser mínimo 5 veces más, Ah, mínimo sí, amén, amén, así nombre de sea. Jesús, Sí. ¿sí? Porque Fíjese hoy, que, hoy tiene que poner esa escuelita de evangelismo, juntarse con ujú, varios y ir. Y mire, es de mucha bendición visitar a los hermanos, de mucha bendición, y visitar a la familia de los hermanos, a los que son inconversos, tienen familias inconversos, y va a ver, mire, de esos 15 o 20 o 30 que van, hagan una cuenta, ¿cuántas familias inconversas hay ahí? A eso visiten, a eso es lo primordial, y así empezamos a crecer. Cuestión de que hay veces que la iglesia al principio pues se veía como que la familia fulano y eran 15, la familia de otros ujú, 15, 30, y éramos 60, pero 15, 15, 15, o sea, de 4 familias eran, pero eran ujú. son familias abundantes y eso es hermoso, pero realmente tenemos que aprender esa administración, llevarla, hacerla de manera práctica, ¿sí? Y que sea de bendición, o sea, es parte, a veces lo vemos así como, ay, que no, es algo importante que estemos, vamos, son innovaciones, son cosas que a lo mejor dices, es que no viene en la Biblia así, que se haga así. Sí, pero lo importante es que realmente empecemos a trabajar para el reino del Señor. Y bueno, Sí, ya no les amén. quito más tiempo. Yo bendigo sus vidas, oro porque cada una de las palabras que queden incrustadas en su corazón y que no solamente esas 2 palabras que aprendimos hoy, que es solicitud y liberalidad, sino que la generosidad quede grabada en sus corazones, que quede grabada, que quede ahí en su mente, su corazón, su espíritu, su alma, en todo su ser, en el nombre de Jesús, que seamos esas personas que vayamos a predicar el evangelio contentos, que le hablemos a todo mundo, miren, nos van a rechazar, nos van a decir de grosería, nos van a soltar la puerta. Si se los estoy diciendo porque ya me pasó.
Mas no me enojé, al contrario, me puse contento porque digo, mira, nos rechazan porque venimos en el nombre de Jesús. Esos enemigos ven a Jesús y se enojan, se incomodan, pero a partir de hoy, en el nombre de Jesús, cada uno de ellos va a ser tocado en su corazón, ¿sí? Sí, Y van a amén. ser transformados en el nombre de Jesús. Y empezamos, y empezó la iglesia a crecer, a crecer. Máximo que ahorita que son que pues, 200, 300, 200 miembros, algo así. Sí, amén. No tengo la nota, pero sí, sí, también ha habido mucha movilidad, ¿sí? Sí, aquí yo comentando con mis cuñadas, ninguna es cristiana, todos son católicos. Y pues luego comparto con ellas y una de ellas me decía que yo ya le dije a los hermanos que a mí no me van a, porque luego pasan y la visitan los testigos de Jehová. Y si ya les dije que a mí no me van a cambiar de religión. Y le digo, pero es que yo no te hablo de religión, porque Jesús no vino él vino a predicar el evangelio, no vino a predicar religiones. Y yo nomás te hablo de que tengas una relación con Dios, no te hablo de religión. Ella se me queda viendo y me dice, sí, tienes razón, Así es, pero así, sí, gracias a Dios. es que el mundo secular ya ha visto tantas situaciones o los testimonios de los cristianos que ya están así como que dicen, no, no, no está bien. ¿Para qué si yo voy a ser hipócrita? ¿Para qué voy a estar allá? Y muchas cosas. Pero Ujú, nosotros tenemos que hablarle del Dios de la Biblia, así es. ¿sí? Del Dios de la Biblia. Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Sean bendecidos y nos vemos, porque ya creo que me pasé Bendiciones, pastor. Que Dios lo Nos vemos el bendiga. No próximo son 9:15. sábado. Hasta luego, pastor. Dios me guarde. Que Dios la Hagan la bendiga. tarea. Dios los bendiga, hermana. Sí, 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 ya la voy a subir. Hola, hola.